El gran campo de la plástica paleocristiana está representado por los sarcófagos, en los cuales el busto nódulo del pueblo, de los clientes que los encargaban, pudo imponerse a la voluntad purificadora de la Iglesia. En Oriente se labraron sarcófagos de tradición helenística con personajes aislados entre columnas. Su ejemplar más representativo es el de Sidamara, en Constantinopla, utilizando los mármoles de Proconeso, se establecieron verdaderas fábricas de sarcófagos que se exportaban a todo el imperio. En su relieve figuraban escenas preparatorias de la pasión, como la entrada en Jerusalén y el lavatorio, pero nunca visiones de un martirio, temática que escandalizaba al triunfalismo griego. Otro motivo ornamental lo constituía el comendatio, o entrega por Jesús, vestido de pedagogo o filósofo clásico, de los rótulos de la ley a sus discípulos. Del año 359 data un sarcófago de columnas realizado en Roma. Otros tomarán el tema gnóstico del medallón con un retrato y un genio que le susurra las bienaventuranzas al oído. Un tercer grupo repite simplificado los tipos descritos, a menudo con un fondo estrigilado, es decir, estriado en forma de S, del que la necrópolis de Tarragona ha dado excelentes ejemplos. Proscrita la escultura monumental religiosa, solo se conservan algunas muestras de la civil, como el coloso de bronce hallado en Barletta, representando un emperador cuyas formas sintéticas y geometrizadas denotan un gusto arcaizante. La base del obelisco de Teodosio, elevado el año 386 en Constantinopla, reproduce escenas circenses, expresadas a través de una rígida geometrización, rítmica y sometida a las líneas arquitectónicas. En Tréveris, un friso de mármol labrado en Constantinopla representa con un realismo visual único el traslado de unas reliquias aclamadas por pictóricas multitudes entre las casas de Bizancio. Un campo fecundo fue el de la Eboraria, desarrollado en los dípticos consulares que se regalaban entre sí los potentados del imperio. Las familias de la aristocracia pagana los encargaban a tallistas de un naturalismo que recuerda al de Fidias, como hicieron en pleno siglo IV para conmemorar unas bodas en Roma, los símacos y los nicómacos. Las jerarquías oficiales, por el contrario, adoptaron el puro hieratismo geometrizado, preciosista, ritualista, vinculado al concepto sagrado del poder. El gran centro productor radicaba en Egipto, donde se adquiría el marfil procedente del interior de África. Allí se elaboraban obras importantes como la cátedra del obispo de Maximiano, conservada en Rávena, con figuras aisladas en arcos y paneles bíblicos alusivos a la historia de José. Además, se adorna con frisos preciosistas que representan temas paradisíacos orientales, como el vaso de la eternidad y el árbol de la vida, presidiendo volutas de vid pobladas de pares antitéticos de animales. La pintura, incluyendo el mosaico, tuvo un papel importante en un arte que, por su espiritualismo, tendía a los valores intangibles. La musivaria occidental comenzó imitando los prototipos orientales, o las obras de artistas de la misma procedencia que trabajaban en Roma, como los mosaístas de Santa Pudenciana del siglo V, data el gran conjunto de mosaicos de Santa María la Mayor, con cuadros del Antiguo Testamento inspirados en la Biblia de los 70. No obstante, al igual que en arquitectura, fue en Rávena donde se realizaron las más importantes obras de musivaria: el baptisterio de los ortodoxos, un bautismo de Jesús de mosaico vitrio, preside la cúpula dorada en medio de un apostolado distribuido entre tallos vegetales que aíslan cada figura como en un sarcófago columnario. En un registro interior se desarrolla una alternancia de altares y tronos de la etimasia, silla vacía destinada a la segunda venida de Jesucristo, en estilizadas perspectivas que recuerdan las pinturas pompeyanas. En el llamado mausoleo de Gala Placidia, las bóvedas se cubren de un mosaico azul, sembrado de róleos de acanto, estrellas y rosáceas, mientras que en sus lunetos aparecen San Lorenzo y el Buen Pastor, en escenas de tradición paisajística alejandrina. No podemos dejar sin mención las estelas sepulcrales norteafricanas, con retratos del difunto, aislados en arcos sucesivos o con símbolos de procedencia oriental.
En la Tarraconense merecen destacarse los mosaicos de la cúpula de Cenceles, de 10,60 metros de diámetro, realizados con mármoles griegos y por un artista de la misma nacionalidad. Representan escenas de cacería a caballo, probablemente datan del siglo V. Obras como la estela musiva con la esfinge de Óptimo, hallada en Tarragona, la de Tarrasa con 2 pavos reales franqueados, el vaso de la eternidad, y la de Barcelona con el anagrama de Cristo entre rolios simétricos de acanto. Entre las obras suntuarias de este periodo cabe citar 2 piezas maestras significativas: el gran camafeo de Honorio y María y el disco O Cripio de Teodosio, de plata, hallado en Almendralejo y conservado en Madrid, con la esfinge del emperador hispánico entre sus hijos Arcadio y Honorio. Irán sasánida, 224-640. El poderoso imperio de los partos, contra el cual Roma se había estrellado tantas veces en tiempos de Craso, de Antonio y de Trajano, sucumbió en el 224 ante el ataque de un grupo interior procedente del sur del mismo solar que los aqueménidas. Su jefe, Ardashir, de la dinastía de los sasánidas, logró un rápido triunfo y se coronó en Ctesifonte, la nueva capital mesopotámica, como Shah del Irán. Ferozmente nacionalistas, los sasánidas se consideraban herederos de los aqueménidas y se propusieron borrar todo trazo de helenismo en el Irán. Para reforzar su poder con la dinámica religiosa, antes de que Constantino lo hiciera en Roma, vincularon el Estado con la religión, en este caso el mazdeísmo o doctrina de Zaratustra. Como entre los aqueménidas y los partos, la arquitectura de los sasánidas tiene como centro el Palacio Real. En el siglo III, Ardashir construyó el de Firuz Abad, con muros de mampuesto, bóvedas de ladrillo y salas cubiertas por cúpulas ovoides sobre trompas, anteriores a la de los baptisterios de la Campaña, que alcanzaban 22 metros de altura. Los muros se decoran con arcos ciegos, a veces de contorno escalonado, como metidos unos en otros y con lesenas o columnas embebidas, al igual que los palacios partos. En el palacio de Servistán del siglo IV se acumulan todos los elementos de la arquitectura abovedada. El mayor monumento del arte sasánida data del siglo VI. Se trata del palacio en ladrillo de Ctesifonte, construido bajo los auspicios de Cosroe II, en la misma época que se levantaba en Constantinopla la iglesia de Santa Sofía. Su fachada, de unos 100 metros de anchura y más de 35 metros de altura, consiste en un gran muro con 5 registros superpuestos de arcos ciegos. La sala mayor tiene una gran bóveda de cañón de sección parabólica con 26 metros de luz, casi igual a la del Vaticano, y 32 metros de altura, contrarrestada por bóvedas transversales laterales. Como los aqueménidas, los sasánidas construyeron sepulcros rupestres con relieves en la fachada representando escenas glorificadoras de los reyes, investiduras, combates y cacerías. Nota característica de estas obras es el curioso rizado de las vestiduras, como agitadas por una brisa que les confiere un gran realismo. Entre los distintos sepulcros de este tipo destaca el del rey Peroz, muerto en el año 483, que se solía atribuir a Cosroe II. Fueron famosas las industrias de lujo del Irán sasánida. Sus tejidos combinaban temas del viejo repertorio mesopotámico: el árbol de la vida, la lucha del felino y el cérvido, y los reyes armados combatiendo, con cenefas o rolios floreados, rosáceas, palmetas y lotos. Aunque no se ha conservado ninguna muestra de ellos, sabemos que gozaban de gran estimación y que fueron imitados, copiados en los tejidos bizantinos y posteriormente en los musulmanes. De su orfebrería, también muy estimada, quedan piezas de platería con bajorrelieves preciosistas, muy ricos en incisiones y con la misma temática de los tejidos. Como los escitas practicaron la incrustación y la vidriería tabicada. India-Gupta, 320-470. La etapa greco-búdica de la historia india afectó solamente a la parte norte del país y algunas regiones de la cuenca del Ganges. A partir del año 320, la dinastía Gupta, originaria de la región de Magda al sur del Ganges, extendió su dominio hacia el centro y constituyó un imperio que perduraría hasta el año 470. En este tiempo, bajo los reinados de Samudragupta y Chandragupta II y Kumaragupta, el budismo difundido por Asoka empezó a pactar con un renacimiento del antiguo hinduismo de los brahmanes. En las excelentes obras escultóricas de la época puede seguirse la evolución desde las formas fieles a la enseñanza helenística.
con el sistema académico de los ropajes de pliegues en guirnalda, hasta el desnudo que acabaría dominando en la escultura de la India. La raíz de este cambio se halla en la aplicación de la técnica helenística de la ropa mojada, de modo que la anatomía se transparentase a través de los pliegues. El deseo de exagerar este efecto fue convirtiendo los ropajes en el equivalente de una funda finísima del cuerpo, hasta que terminaron por desaparecer. Sobre las figuras desnudas solo queda el contrapunto de collares, cinturones, brazaletes y joyas colgantes que caen verticalmente o en guirnaldas. La anatomía se representa con formas turgentes, redondeadas y simplificadas en su modelado, pero complicadas en el espacio, a través de una expresión vinculada a las piernas, los brazos, las manos, los dedos, como si se tratara de un ballet. La pintura se aplicó sin duda a muchas de las esculturas que hoy conocemos en el tono natural de la piedra. Sin un trabajo continuado en este terreno, sería difícil comprender la aparición de una pintura mural india extraordinariamente evolucionada. Las más antiguas que se conocen pertenecen a los templos búdicos de Ajanta, excavados en la roca, situados en los confines del Deccan, junto a la gran vía de comunicación que unía al puerto de Bombay y con el norte del país. Estos templos recibían importantes donaciones de los comerciantes que seguían dicha ruta. Las más antiguas de estas construcciones rupestres, que en total suman unas 30, datan probablemente del siglo II. En sus pinturas todo el interés reside en la línea, cuya perfección revela un fuerte influjo escultórico. Como en la escultura, el lenguaje plástico se apoya en las actitudes y los gestos. Entre los siglos III y V fueron realizadas las más bellas pinturas que se han comparado con las de Piero de la Francesca, por la composición sabia y equilibrada, armoniosa, simple y clara, así como por un modelado suave, pero macizo, que expresa turgencia y plenitud vital. Ya no hay frisos como en las cuevas del siglo II, sino que las pinturas cubren totalmente los muros con profusión de escenas de la vida de Buda. Asia Central, 50-500. El tráfico comercial alcanzó su máximo desarrollo en el Asia Central hacia el siglo I de nuestra era. En la región occidental, el actual Turquestán ruso, las poblaciones en trance ya de abandonar el nomadismo para convertirse en sedentarias se hallaban muy iranizadas. En la parte oriental, en lo que hoy es el Turquestán chino, subsistía la típica civilización escita. Entre los siglos III y IV estas zonas vivieron bajo el dominio del arte helenístico, quizás por influjo de la cultura de Gandhara propagada por el budismo. Ello explica el carácter clásico de las pinturas de Mirán, de un esquematismo rápido, con sombreados y pinceladas de luz que hacen pensar en una simplificación de los retratos de tipo del Fayum. Por otra parte, la total supremacía de la figura humana que encontramos en estas obras se mantendrá incluso cuando en pinturas más tardías, como la de las Kuka, se imponga el estilo lineal chino. China de los Tres Reinos, 220-589. Como consecuencia del hundimiento de la dinastía Han en el año 220, China quedó dividida en tres reinos. Esta China dividida y medio invadida, presa de pequeños tiranos, dejó de ser el país democrático, científico y racionalizado, esencialmente intelectual de la época de los Han. Las intrigas y la corrupción dominaban a la vez que una decadente economía sumergía al pueblo en la miseria. Los chinos, que hasta entonces habían vivido en la creencia de que constituían el único país civilizado del mundo, comenzaron a salir de su error y a perder la confianza que les daba esa supuesta superioridad. Su situación fue casi idéntica a la que se produjo en el ámbito del Imperio Romano, al igual que el oeste europeo. La China del norte viose invadida por pueblos bárbaros, en este caso unos mezclados con turcos mongoles. La China del sur, que comprendía las zonas incorporadas más recientemente al dominio de los Han, representó, al igual que Bizancio en Occidente, la ficción de una supervivencia del antiguo imperio y se constituyó en salvaguardia de la cultura tradicional. Del mismo modo que los pueblos germánicos de Europa, convertidos en reyes y señores feudales, se apoyaron en el cristianismo y condenaron la anterior cultura seglar, los bárbaros que se introdujeron en China fueron los más interesados en adoptar una religión salvadora en vez de la vieja filosofía confucionista, porque tal religiosidad servía las ideas socialmente estabilizadoras que debían consolidar sus privilegios de clase dominante. Tanto en China como en Europa, esta proyección social conservadora estaba mentalmente separada del progreso económico. Según el budismo, todo el mal viene de las cosas materiales y al igual que en la doctrina cristiana, se acepta que hay que vivir como los pájaros del cielo y los lirios del campo. Consecuencia de esta ideología fue un descenso en la tecnología y en la actividad creadora del pensamiento a lo largo de unos tiempos que se han denominado siglos oscuros.
Entre las dinastías bárbaras, la actividad más considerable correspondió a los Wei del norte, que dominaron desde el 386 hasta el 535, establecidos en su capital de Ta Tun, cerca de la Gran Muralla. Centenares de escultores trabajaron para los Wei, labrando en las rocas del país millares de estatuas de Buda, algunas de ellas realmente colosales. Como consecuencia de esta nueva orientación, el arte chino, entregado en un principio exclusivamente a evocar los fenómenos de las fuerzas de la naturaleza y más tarde con el racionalismo Han, los acontecimientos históricos colectivos a través de los pueblos arios del Asia Central y de la aportación directa de los nómadas invasores, adoptaba el antropocentrismo helénico hasta convertirlo en gigantismo.